Hablaremos con la Asociación de Patrimonio Histórico de Buñuel Cabezo del Fraile, porque tienen, bueno, llega ya, pasada ya el verano, pues tienen una serie de tanto como charlas, como viajes, una serie de actos importantes para que no todos los socios y socias que están, sino todo el mundo poder aprovecharnos de ellos, porque tenemos mucho que ver, tan cerca que lo tenemos y posiblemente no os puedo acercar. Aquí tenemos a los portavoces de la asociación, que es Toño, que le damos las buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aquí a su lado tenemos a Alfonso. Buenas tardes, Isabel. Bueno, vamos a hablar tanto de las charlas que tenéis programadas desde ahora para adelante, noviembre creo, y después también unos viajes interesantes, porque lo que hemos hablado lo tenemos aquí mismo, es tan precioso el camino y hay mucha gente que no ha ido. ¿Por dónde empezamos, Toño? ¿Por los viajes o por las excursiones? Bueno, pues nos vas a hablar pues de esas excursiones y viajes. Mira, pues a ver, en principio tenemos planteados una serie de viajes que tienen que ser culturales o con contenido cultural y que, bueno, pueden ser interesantes para las personas que de Buñuel, por ejemplo, pues no conocen el Cabezo. Hay mucha gente que lo ve de lejos y no ha ido nunca. El Cabezo del Fraile pues es un castillo, antiguo castillo, fortaleza pequeña, pero que limitaba el territorio navarro y que bien explicado llegas a entender la importancia que tenía en aquel momento. Me he encontrado con muchas personas que sí, el Cabezo del Fraile sí, pero no he ido nunca, no he subido nunca. ¿Por dónde se sube? Entonces, eso es un paseo fenómeno y tiene unas vistas maravillosas. Entonces, una de las excursiones que pretendemos, lógicamente, es Cabezo del Fraile. Además, si ese día nos diera lugar o tiempo, pues también podríamos visitar Aguilar, que es otra de los cabezos que hay en Buñuel, que tienen historia y que muy poca gente conoce realmente. Aparte de eso, tenemos previsto un viaje, este ya sería más entre lúdico e histórico, al castillo de Loarre, un castillo con historia que lo tenemos muy cerca, que es muy bonito y que, bueno, para la gente más joven puede llamarles todavía más la atención. Chicos, chicas, jóvenes que están interesados en la historia, pero que a lo mejor no se conforman simplemente con ver la montaña del Cabezo del Fraile. En principio esas son las dos excursiones que tenemos previstas para este semestre. Semestre no llega a ser semestre, son 4 meses, desde octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aparte de eso, ahora explicará Alfonso esas charlas muy interesantes, de verdad que sí, que tenemos previstas para esta temporadita. Alfonso, cuéntanos, iremos viendo por orden, pero como tenemos tiempo, iremos informando también de cada vez que nos mandéis. Sí, sobre el castillo de Loarre quería apuntar pues que es un castillo de siglo XII, de fundación navarra, que eso, aunque esté en Aragón, lo fundó un rey navarro, Sancho VII el Fuerte, el rey de reyes, y ahí se ha grabado, por ejemplo, Juego de Tronos, y la película que se recreó, Jerusalén, en ese castillo, que fue El Reino de los Cielos, de Orlando Brown. O sea, que es un castillo muy, muy importante. Sobre las conferencias y exposiciones, pues mira, en noviembre, o sea, en octubre, el 15 de octubre, por fin ya, pues viene aquí Sagredo, sobre los castillos del sur y sobre el castillo de Sancho Abarca de la Bardena y sobre el castillo de Buñuel. Eso el 15 de octubre ya fijo, sí o sí. Luego en noviembre pues tenemos al archivero de Buñuel, a José Luis, que nos va a hablar del archivo. Intentaremos exponer documentos de nuestro archivo, que es la joya de este pueblo, porque hoy la joya histórica de este pueblo es el archivo local, que es muy importante, y vamos a intentar exponer documentos. Eso para noviembre. Y luego ya entre noviembre y diciembre está Manuel Sagasti Belcha, que estamos decidiendo qué tema, porque tiene 3 temas. Tiene la Catedral de Tudela, tiene el retablo de Aralar, San Miguel de Aralar, que es muy importante para este pueblo, aunque nos cae lejos, pero muy importante porque tiene conexión. Y luego tiene Berenguera de Navarra, que es la reina de Inglaterra. Ahora que está de moda, o se habla mucho de la reina de Inglaterra, pues que sepamos que una de la Ribera, la hermana de Sancho Fuerte, fue reina de Inglaterra. Y luego está también Javier Mingorace, que va a hacer una exposición y una charla, que también tenemos que decidir qué tema trae, porque tiene en marcha 3 exposiciones por ahí, unas de los sanjuanistas, otras del Beato de Liébana, que me parece muy interesante, y otras sobre los judíos, que también me gustaría.
Pero eso lo vamos a ir decidiendo entre la agrupación, a ver cuando vaya llegando, pues qué exposición tenemos. Y con estas excursiones y con estas conferencias y exposiciones, yo creo que el último trimestre del año pues va a ser muy activo y va a estar muy bien para una asociación tan pequeña como la nuestra, con un límite de presupuestos muy pequeño, muy pequeño. Nos estamos moviendo con un presupuesto de 1.000 euros, que es lo que nos aporta el ayuntamiento. Es decir, que fijaros que solamente cualquier charla que vengan a darnos, pues nos están cobrando 200 euros. O sea, 200 gastos por amistad casi. Entonces, quería comentaros también que como el año pasado vamos a hacer una lotería, a ver, para aquellas personas que quieran colaborar un poco con la asociación. No es mucho lo que aporta, pero es algo, un granito de arena más para que la asociación vaya funcionando. Comentaros pues que creo que somos ya cerca de 40 personas las que estamos en la asociación. Todos colaboran en función de sus posibilidades. No hay que ver, oye, viene poco fulano, mengano, no. Aportan pues con ideas, aportan con diferentes cosas. Entonces lo que hacemos hincapié es que creemos que todo lo que estamos preparando tiene interés dentro de lo que es el pueblo, es decir, el entorno, como hemos dicho, Loarre, que tiene sentido puesto que un rey navarro es el que lo construyó. Es decir, intentamos que todo tenga que ver, si se puede, con el pueblo, y lo que no se puede, pues que sea con el entorno de Navarra. Muy importante lo que ha dicho Alfonso, tenemos un archivo municipal que no es porque le digamos nosotros, vuelvo a decirlo, es de lo mejorcico que hay en toda la ribera en pueblos de este tamaño, lógicamente. Tudela no podemos compararlo, pero hay una cantidad de documentos inclasificados todavía, porque están sin clasificar, enorme, y que detallan muy bien la evolución de Buñuel. Es increíble, creéroslo. Yo todavía me saltan las lágrimas cuando abrimos pues la época de la francesada, es decir, con la invasión de los franceses. Tenemos documentos increíbles. Entonces, por eso animamos a todas aquellas personas que tengan interés o que les guste la historia a colaborar. El archivo municipal nos interesa muchísimo también, porque después de todo lo que estáis viendo y anudando, se podría hacer hasta una película de Buñuel en esas fechas, con todo lo que pasaba, con los juicios de los burros, con la historia de la vida de las personas hace tantos años. Es increíble la información que hay en ese archivo, o sea, nosotros hemos empezado poco a poco y hay veces que estamos los voluntarios allá descifrando pergaminos y documentos y uno dice, oye, mira lo que hay aquí. Hay historias muy... Pero cuéntanos el del burro. Bueno, pues el del burro fue... ¿Y qué años y qué pasó? El del burro fue muy curioso porque era siglo XVI y XVII, últimos XVI y XVII, pues debíamos tener un burro en Buñuel que debía de ser un poco fiestero y por las noches escapaba y festejaba unas mulas de otros vecinos. ¿Y qué pasó? Pues que abrió las puertas, tuvo relaciones sexuales con las mulas. Y hubo una denuncia. Y hubo unas denuncias de los dueños de las mulas de que ese burro las había dejado embarazadas. Y bueno, y hubo un juicio popular en una plaza. Juicio popular en la plaza. Se podía representar una buena obra de teatro. Una buena obra de teatro sobre el burro de Buñuel y los testimonios del dueño del burro y del dueño de las mulas. ¿Viste la sentencia? No, porque era un tocho así, o sea... Eso del burro de Buñuel queda muy mal. El burro era forastero, Bueno, no hay ningún burro de Buñuel. Pero fijaros qué cosa, qué tan... Fue un juicio en Buñuel, juicio en la plaza, no sabemos el veredicto final. Porque era un tocho grandísimo, o sea, eso es para estar... Sí, pero también hay otros documentos, por ejemplo, la farmacia de Buñuel en el siglo XVIII, con sus recetas, lo que fabricaba, que el archivo es increíble. De la época de la francesada, ojito, que había aquí, llegó a haber hasta 15.000 franceses, con sus fuertes, sus destacamentos, había que alimentarlos, la correspondencia que tenía Buñuel, que era el eje de todos los pueblos de la Redonda, la pasquines buscando a un gran personaje de la historia del mundo, no de la historia de Navarra ni de España, de la historia mundial, a Simón Bolívar, o sea, un pasquín buscando a Simón Bolívar que estaba rondando por aquí.
Bueno, O sea, pues te vas quedando un poco sorprendida porque siempre hemos oído que Buñuel no tenía historia. El problema es eso, a ver, Buñuel tuvo un desarrollo en una determinada época, cuando empiezan a hacerse los canales. Buñuel hasta entonces era un minúsculo pueblo que poco más que Olivares y Esparto. De ahí está el término espartal, olivar y demás. Buñuel empieza a crecer en un momento determinado, cuando llega el agua. Canal Imperial, canal de Dauste. Entonces, Buñuel crece en ese momento. La época francesa es muy interesante porque, como ha dicho Alfonso, se asentaron en Buñuel después de la batalla de Tudela. Queremos hacer, si puede ser, una charla concretamente y concreta sobre la batalla de Tudela, porque todo el mundo conoce los términos, conoce los pueblos y está muy documentada, porque es quizás la única batalla, es realmente la única batalla que en el Arco de Triunfo de París Napoleón se atrevió a escribirla, batalla de Tudela. ¿Por qué? Porque fue muy importante para los franceses. En esa batalla la disonancia que tenían los propios generales españoles hizo que la perdieran los españoles. Bueno, después de esa batalla se asentaron en Buñuel camino de la segunda invasión o toma de Zaragoza. El segundo sitio. Fue también importante en la retirada de las tropas españolas que llevó a la batalla de Vitoria. Es otra batalla muy importante donde los franceses por fin les dieron por pelo a los franceses y ya en su retirada fue un centro logístico francés muy importante. ¿Sobre qué año era eso que estamos de 1808 a 1813? Muy importante, o sea, de Buñuel podría a la altura de Tudela, o sea, muy importante. Muy documentado. Sí. Esto para hablar de historia es casi más de... Pues a lo que iba, ¿por qué Buñuel no vemos nada? ¿Por qué? Porque Buñuel empezó a crecer en una época ya tardía, eso es, bueno, pues como creció económicamente no era interesante una casa, pues lo que nos pasó en 2 o 3 casas de Buñuel que eran las más antiguas, que se derribaron. Bueno, pues en aquella época Buñuel crece, Buñuel prospera, un pueblo de regadío rodeado pues de pueblos como Ablitas y demás que no tenían nada, pero que, bueno, todo el mundo quería una casita nueva, pero Buñuel tiene historia, tenía su castillo y tiene una documentación que no tiene seguramente ningún pueblo de los alrededores. Oye, pues estáis absorbiendo tanto con todo lo que es el archivo municipal que las próximas charlas o dentro de un año vais a tener que ser vosotros mismos explicando por siglos, nacimiento desde que se cree Buñuel, sus nombres anteriores, porque, vamos, tenéis que tener una cabecita ya... Necesitaríamos 2 vidas. Yo tengo claro que el archivo de Buñuel, una cosa es mirarlo, otra cosa es estudiarlo e investigarlo, que eso tardaremos años, muchos años. Mira, una de las cosas que me quedé yo un poco este año chafado fue las excavaciones, ¿no? Este año pues no va a haber excavaciones. No es culpa de la asociación teníamos mucha ilusión en hacerlas. Había un grupo de voluntarios y voluntarias grande. Este año había unas chavalicas y unos chavalicos jovencicos, adolescentes, que querían venir a excavar, que eso sí que era importante, que esos chavales... Eso era importantísimo y nos hemos quedado con la miel en los labios. La arqueología es un 70% biblioteca y archivos y un 30% campo. O sea, la arqueología no es ir a un campo y decir voy a excavar, no. Hay que documentarse bien. Por eso es muy importante el archivo de Buñuel. El archivo de Buñuel nos está dando una fotografía escrita de cómo era Buñuel, por ejemplo, en el siglo XVI. Torre de Mora, Torre de Leoz, Torre de la Talor, Torre de San Pedro. Ya cuando te habla de torres, es piedra. Y cuando te habla de piedra, es reaprovechamiento de un material de otros yacimientos arqueológicos. Por eso es muy importante el archivo de Buñuel. Por eso es muy importante digitalizarlo, investigarlo y estudiarlo. O sea, pero que hay muchos años y ojalá vengan jóvenes que sigan lo que ellos han comenzado en un momento. Hay un detalle, por ejemplo, que mucha gente me ha preguntado a posteriori. La calle Borra, ¿de dónde viene? A que seguramente tú sí lo sabes, tú no sabes. Bueno, pues es una persona ilustre de Buñuel, soltero, sí. Es un apellido de Buñuel, cuidado, tú ahora no tendrás ninguno, pero Borra es un apellido originario de Buñuel, o de los iniciales de Buñuel, y es una persona ilustre que estuvo en Madrid en una alta posición, vamos a decir, política. Él a los 50, creo que murió a los 56 años y hace una donación al pueblo
de los terrenos y el dinero para construir, no se sabe exactamente cuántas casas, pero se calcula que podían ser de 10 a 15 casas. Y se le da el nombre de esa persona. ¿Cuál es nuestro fallo en Buñuel? No haber puesto el nombre completo, don fulano de... Entonces, claro, Borra, le pregunta a la gente, ¿de qué viene? Bueno, pues es una persona, y no lo sabías, bueno, pues es una persona originaria de Buñuel, políticamente bien situada. No, sí es verdad, tenemos la carta en el momento que hay y el porqué. Entonces, esas cosas no se conocen. Pues ¿por qué no los vamos a sacar y decir, bueno, hubo una ilustre persona en Buñuel que donó tierras y dinero para construir para los pobres viviendas? Bueno, se puso el nombre a la calle, se puso el apellido, pero calle Borra, era el señor Borra. A diferencia de que posteriormente calle Vicente Oliver, ya sabemos que es una persona, pero en aquel caso no puso más que calle Borra y por eso la gente no sabe a qué se debe. Eso lo hemos descubierto en el archivo municipal. Y el archivo tampoco, o sea, el archivo es muy completo porque no solo habla de personajes ilustres, ¿no? O sea, un pueblo se hace también de personajes humildes también, de que tuvieron que ir a las Américas, y sobre todo en la francesada, la represión que sufrió muchas personas humildes del pueblo, otros afrancesados que eran partidarios de los franceses, bueno, en general es los africanistas, o sea, la gente que estuvo luchando en África. Buñuel fue ha sido un pueblo pequeño, pero eso que decía, cuando dicen no tiene historia, bueno, es que a mí me da la risa. Claro, no, a mí me da la risa. Dice, joder, pues si Buñuel tuvo un castillo importante, en 1494 fue sitiado, viene de época romana, hemos descubierto, le hemos demostrado con restos arqueológicos que viene de época. Si aún así hay gente que dice Buñuel no tiene historia, bueno. ¿Será que no la hemos sabido conservar? Documentación por escrito ya hay desde 1200. Si tenemos ya escrita, que anteriormente en pocos sitios hay, pues posiblemente había más. Pero vuelvo a decir, Buñuel tiene un desarrollo en una determinada época. ¿Qué ocurre? Pues todas aquellas cosas que no se utilizaban, como fue el castillo y demás cosas, pues se destruyeron. Lamentable, sí. ¿Otros sitios lo han guardado? Bueno. Pero bueno, pues bueno, es un poquito de historia, escarbar y ver que, bueno, no somos tan pobres de historia en Buñuel. Resurgir de las cenizas. Bueno, pues os animo por lo menos a que vayáis de paseo con la asociación hasta el Cabezo del Fraile, hasta Aguilar, que lo tenemos aquí mismo, que es un paseo bonito, tranquilo y también, como no, las charlas. Y también, como ha dicho Toño, esa lotería. ¿Qué significa? Pues ese euro que queda en el boleto es apoyar un poco a la asociación, porque el pueblo hace pueblo y nos hacemos grandes gracias al apoyo de todos. ¿Qué es lo que interesa? Apoyemos lo que tenemos y nos haremos grandes, como en los demás sitios. Oye, pues Toño y Alfonso, nos seguimos viendo, acudiremos a todos los actos que estéis organizando, el que no puede ir, que lo vea, lo que se ha perdido. Sí, claro, es cultura. Para mí la cultura y el deporte nunca ha sido deficitaria. Todo lo que se invierte en cultura y deporte repercute en el pueblo. Por eso animo a todos que apoyen a esta asociación. Toño, ¿a que sí? Animamos. Pues sí, yo vuelvo a decir que es cultura, y los críos que parece que hoy están solamente centrados en los videojuegos deberían mirar un poquito en esta línea, o es otra salida, escapadas, charlas, que decir que es importante. La cultura es importante. Pues os animo a seguir adelante, asociación, que ya son un buen grupo y ojalá haya muchos más. Muchas gracias, Alfonso y Toño. Encantada de estar otra vez con vosotros.